Días con todos, con la teleaudiencia de Detrás de la Palabra. Bienvenidos a un nuevo programa. Estamos aquí con el escritor, artista y gestor cultural Diego Rojas Arias. Bienvenido, Diego. Bueno, Cruzcaya, gracias por la invitación, ¿no? Para toda la gente que se conecta, pues muy agradecidos por la sintonía y más que todo a la Casa de Cultura de Benjamín Carrero Núcleo del Oro por el espacio, ¿no? Que se da a los y las autoras jóvenes de la provincia del Oro, ¿no? Me parece un gran privilegio estar aquí, ¿no? En la actualidad, por cuestiones laborales, pues no, estoy como un poquito medio rezagado de la actividad cultural, a diferencia de cuando era un poco más joven, ¿no? Pero ahí manteniendo la fe en el arte y sobre todo en la poesía, ¿no? Gracias por el espacio. Bueno, la invitación es para todos los escritores, jóvenes y no tan jóvenes, bueno, también sí. Diego, y bueno, agradeciendo al doctor Marcos Sánchez por este espacio que nos ha brindado a la escritora, gestora cultural Olivia Paredes y a mi persona para poder, precisamente como dice Diego, difundir el trabajo de los escritores de la provincia del Oro. Adelante, Olivia. Buenos días, un abrazo fraterno desde estos micrófonos y bueno, dándole gracias a Dios por permitirnos una vez más estar en nuestra segunda programación y con un gran invitado como es el escritor Diego Rojas Arias. Nosotros en esta programación andamos detrás del autor, detrás de su alma y tras de su voz, porque tras de los libros, tras de las obras que estén escritas, hay un ser humano el cual queremos nosotros conocer y transmitir a la ciudadanía, que no tiene que ser un ser especial, sino un ser humano, el que plasme su pensamiento, sus palabras y sus acciones. Siendo así, me permito compartir con las personas que nos estén escuchando, con las personas que estén visualizando esta programación, la biodata de Diego Rojas Arias. Para mí es un placer dar a conocer este detalle tan importante. Diego Rojas Arias, ecuatoriano. Nacido en 1986, por eso dice que estamos jóvenes aún, ¿verdad? Que estamos, digo, ya me incluí. Bueno, ha publicado en poesía, me va a corregir por favor esa palabra, Amor Escupido. No, sí, es correcto, sí, es un poemario que se publicó en la ciudad de Puerto Viejo, en el 2003. Si le pongo una tilde por ahí pierde el sentido. Amor Escupido. La poesía con sangre entra, vuelvo a mi escuela. Con todos los diablos encima, 2 ediciones en Chile, dice 2017, y en Argentina 2022. El paraíso de los nadie en el 2020. Todo lo inhumanamente posible. Todo lo inhumanamente posible, dice poesía reunida desde hasta el 2023. Algunos de sus poemas han sido traducidos al francés, italiano e inglés y se han publicado en blogs y revistas digitales e impresas de algunos países, tales como La Piraña de México, 3 traducciones al francés por El Ángel Real, Centro Cultural Tina Modotti de Venezuela, traducción al italiano por Antonio Nazaro. Revista Estepario y blog literario Cametza de Perú. Revista digital El Humo de Argentina. Revista Arará de Brasil. Blog Poetas del siglo XXI de España. Casa Bukowski de España. Revista Elipsis de Ecuador. Revista Matapalo de Ecuador. Blog literario Cráneo de Pangea de México, Ecuador. Ritornello, antología de poemas de autores y autoras de Ecuador versionados al cómic y publicada por el GAT Municipal de Cuenca en Revista de Sur a Sur de España. El poema traducido al inglés por Carmen López en 2023 en la antología Madness, An Anthology of World Poetry, compilada y editada
por el catedrático Kesapsik de la Tribhuvan University, tremendo atropello al inglés, de la ciudad de Katmandú, Nepal. Eso es aquí hay un recorrido tremendo de la palabra, de los versos, de las obras de Diego Rojas Arias, que ha tenido un hilo conductor que le ha llevado muy, muy lejos. Congratulaciones. Según esa biodata, ustedes se dan cuenta, estamos con un personaje que ha llevado ya fuera de los linderos patrios, muy lejos de los linderos patrios, su palabra. Comenzando ya y adentrándonos un poco en esa intimidad del escritor, a mí me llama muchísimo la atención, Diego, porque nosotros hemos tenido oportunidad de compartir, a veces en gentileza de darme a través del chat de pasaje, pero así sentados para conversar un poco de nuestros libros, ¿no? Llama mucho la atención la fuerza de su literatura. Por ejemplo, los títulos, fuerza interior. ¿De dónde viene esa fuerza, ¿qué otra palabra la puedo describir, ¿no? Hay como un poder detrás de esa palabra. ¿De dónde nos viene eso en Diego Rojas? Bueno, yo siempre he sido creyente, ¿no? Desde que me inicié en esto, que tenía aproximadamente 27 años, 26, ya cuando lo hice de manera que ya lo quise ver como una vocación, pues, ¿no? Como un recorrido, pues algo con el que yo podría formar una trayectoria personal, ¿no? Para la posteridad, que es mi anhelo, pues, ¿no? Que mi obra siga latente, pues, cuando yo ya no esté en este mundo, ¿no? Que es bueno, yo creo que la finalidad de la escritura es esa. Bueno, y yo siempre he sido creyente de que los autores son, en el caso de los escritores, ¿no? Son producto de sus vivencias y de sus lecturas, ¿no? En la actualidad me considero más lector que escritor, porque creo que eso debe ser lo primordial. Una vez en una pequeña entrevista que tuve con el escritor Pedro Gil, que es una de mis grandes influencias literarias, que la gente que me conoce, claro, lo sabe, ¿no? Él me decía que el escritor que no lee está fregado. Está fregado. Bueno, me lo dijo con otras palabras, pero aquí lo trato de claro, para que el Face no bloquee el programa. Claro. Exactamente. Sí, bueno, me dijo así que el escritor que no lee está fregado. Entonces, para mí fue un gran consejo. O sea, entonces, leer. O sea, porque la poesía se nutre mucho de la lectura, ¿no? Se nutre mucho de las palabras y sobre todo de las experiencias vividas. Y yo creo que los títulos de los libros, o sea, nacen en el momento que deben nacer, ¿no? O sea, también, por ejemplo, cuando estaban aquí en la presentación, por ejemplo, Amor Escupido fue la primera publicación que yo tuve, pues en el año 2013 exactamente, ¿no? Es un libro colectivo que hicimos con 5 escritores del Ecuador, ¿no? En el que participaron el escritor Juan Secaira de Quito, Ernesto Intriago de Puerto Viejo, Juliana Marcillo, Alexis Cusme, la narradora Diana Zavala y mi persona. Fue, ¿no? Un librito que hicimos, una pequeña colecta, ¿no? Una junta de dinero, y publicamos con nuestros propios medios de manera artesanal en una imprenta modesta de Puerto Viejo, ¿no? Y se llama Amor Escupido porque ese libro se escribió, ¿no? Se publicó como una manera de protestar contra el mercantilismo del San Valentín, pues, ¿no? Y también eran años mozos, pues no teníamos un pensamiento rebelde, pues no, entonces, y ya, pues fue una manera de querer protestar contra el mercantilismo y la hipocresía de San Valentín. O sea, pues en realidad el libro se llamaba Amor Escupido, antología de poemas de no amor y cuentos sin finales felices. Y eso, o sea, fue como una ironía, como una afrenta, ¿no? Como un modo de protesta. En el 2015 la poesía con sangre entra, porque yo recuerdo que mi mamá, pues no, desde muy joven, ella a veces cuando me portaba mal, pues no, y entonces siempre me pegaba mis chancletazos y luego me decía, mijito, porque ella me decía, la letra con sangre entra, me decía, pues no, claro, cuando éramos necios y no queremos aprender. Entonces, como para mí la poesía a mí me ha costado mucho, pues no, o sea, el proceso porque yo creo que los procesos creativos son dolorosos, son procesos complicados, ¿no? O sea, son procesos profundos, ¿no? Bastante
bastante trágicos y complicados de ejecutarlos. Entonces se me ocurrió, pues, ¿no? O sea, la poesía con sangre entra, porque de verdad, o sea, la poesía duele, la poesía cuesta, la poesía, cuando queremos que esté bien encaminada, bien hecha y que tenga la fuerza expresiva que nosotros buscamos, entonces cuesta mucho. Entonces por eso hice esa como paráfrasis, la poesía con sangre entra, pues, ¿no? De un refrán popular que se usaba mucho antes. La letra con sangre entra ajá. era pues en las épocas de la... Bueno, sí, de años muy atrás, de los reglazos en las manos y las tapillas con las manos cruzadas, todos esos castigos pertenecen a esa norma de que la letra con sangre entra, y pasado por la poesía le quedó muy bien. Claro. Y por ejemplo, en respecto con Todos los Diablos Encima, que fue mi primera obra que se publica fuera del país en el año 2017, se publica con Editorial Underground de Chile, del poeta y editor René Silva Catalán. Bueno, ese es un poemario en cambio de una etapa de mi vida, pues, no, cuando estaba muy llena, ¿no? Se podría decir, en esa época estaba muy copada de lecturas irreverentes, pues, no, leía mucho autores como Bukowski, como autores como John Fenn, leía mucho a Víctor Hugo Vizcarra, ¿no? A los poetas beats, Allen Ginsberg, Jack Kerouac, y bueno, y todo, Rimbaud, ¿no? Que bueno, hasta la actualidad soy fan de Arthur Rimbaud, para mí uno de mis poetas favoritos, ¿no? Y bueno, entonces, yo creo que, pues, bueno, fue una época en lo personal que me gusta mucho recordar, pero es una literatura que en la actualidad ya no me dedico a hacer, ¿no? Pues ya estoy ahorita en un proceso creativo un poquito más maduro, pues se podría decir un poquito más alejado ya de toda esa irreverencia, de esa pose de malditismo y cuestiones así, ¿no? Entonces, por eso, o sea, por eso nace el título, porque era un libro rabioso, un libro enajenado, ¿no? Y como le digo, o sea, los títulos de los libros nacen en el momento que se debe. Yo recuerdo que cuando el editor me pide el libro, pues, no, o sea, el trabajo completo para poderlo editar, ya se me estaba venciendo el plazo para publicar la obra y yo no tenía el título. Entonces el editor me decía: Diego, o sea, no te puedo esperar mucho, o sea, dame el título del trabajo para poderlo publicar, porque ya quiero que te imprenta. Entonces yo recuerdo que estaba en un bar y estaba solo, pues, pegándome unas cervecitas, ¿no? Entonces llega un conocido, pues, no, llega un amigo, entonces ahí se siente y me dice, pues: oye, ¿qué te pasa? Te noto que estás molesto. Y bueno, yo le comentaba eso: mira, tengo este problema, que necesito un título para una obra y no se me ocurre nada, o sea, no se me ocurre nada que se identifique con la obra. Y entonces él me dice: chuta, entonces estás con Todos los Diablos Encima, de cabreado, me dice el mono. Entonces, chuta, ve. Entonces me pareció genial que llegó. Entonces ahí. Entonces mucho de eso en lo personal viene de lo vivencial, de lo cotidiano, de lo que uno escucha de los amigos. Yo escribo mucho desde lo coloquial, desde la oralidad, ¿no? Con conversas que tengo con gente mayor, con amigos, con experiencias personales, ¿no? Dolorosas, algunas jocosas, experiencias de mis amigos, ¿no? Y entonces, todo eso rescato y trato de después hacer un compendio literario, pues, ¿no? Hasta ahora la mayoría ha sido mucha literatura que parte desde lo autobiográfico, vivencial y de las personas que me rodean. Sí. Perfecto, Diego. Mire, yo tengo aquí algunas notas, no sé si Olivia querrá hacer alguna pregunta puntual. Yo tengo algo de lo que ha surgido a través de lo que hemos escuchado hasta ahora de Diego. Diego nos dice: la primera poesía, lo primero que escribí era tenía como más rebeldía, tenía como más había una especie de proceso de transmutación, ha ido como dice usted mismo, madurando la poesía. Ha estado, como dice nuestra querida amiga que seguro nos está viendo, Fanny Jaramillo, ella siempre dice: a la poesía hay que dejarla leudar, ¿no? Como la masa del pan, como que está un tiempo así reposando y luego se transforma y tenemos otro producto diferente. ¿Ha surgido ese proceso de transmutación, la poesía, en Diego Rojas? Claro, como ya te dije, Cruzcalle, ¿no? Pues, por ejemplo, yo he escuchado de muchos críticos literarios que dicen que un escritor siempre está escribiendo de lo mismo, o sea, inconscientemente lo hace. La mayoría de escritores siempre escriben sobre un tema específico y todos sus libros se basan en eso.
Pero yo creo que también los artistas como artistas estamos para, en cierto modo, o sea, hacer ese rompimiento. Bueno, yo en lo personal, o sea, hasta ahora yo considero que sí. Como te decía, ¿no? Esa poesía que cultivé hace 10 años atrás. Sí. O sea, en la actualidad no puedo decir que la desprecio, ¿no? Pues como te dije, o sea, es una época parte del proceso, es parte del proceso. O sea, me gusta mucho recordar. O sea, claro que en esos libros hay poemas que ya no me gustan, que en su momento hubiese preferido no publicarlos, ¿no? Pero como tú dices, ¿no? O sea, es parte del proceso, o sea, es parte del aprendizaje. O sea, yo creo que cada autor empieza desde cero luego de cada obra, ¿no? Porque cuando la obra se publica es cuando uno recién va a enfrentarse a los lectores, al público, y recién uno va a ver qué es lo que tiene que mejorar, ¿no? Bueno, para mí cada libro es un desafío en esa manera, entonces yo creo que sí. Yo creo que está evolucionando porque en la actualidad yo considero que la obra que estoy haciendo ahora, al menos ya está saliéndose un poquito de, como te dije al principio, de esos esquemas, de ese esquema, de ese estereotipo que me llamaba mucho la atención en mi juventud. Pues no, bueno, le gustaba propiamente. No es que sea viejo ahora, no, pero o sea, que me gustaba mucho cuando era un veinteañero, por ejemplo, esa pose del poeta maldito, del poeta bohemio, del poeta irreverente, ¿no? Que me gustaba mucho y leía mucho de esos poetas, pero en la actualidad ya no, pues no. En la actualidad, claro que me sigue gustando ese tipo de literatura, pero ya no la considero necesaria seguirla cultivando, ¿no? Entonces, como te decía, pues yo creo que los autores evolucionan conforme vayan leyendo, o sea, es base de alimentar el imaginario con diversas lecturas y experiencias, ¿no? Entonces yo creo que sí, en la actualidad yo creo que estoy tratando, o al menos estoy tratando de hacer una poesía que ya se aleje un poco de esa etapa juvenil, ¿no? Y para crear un lenguaje un poquito más formal y un poquito más apto para todo público. No creo apto para todo público, creo que sería más personal, más original, o sea, que ya se aleje un poco de las, que tenga de ese las sello, influencias. ese sello. Exactamente, claro, eso creo yo. Okay. Sí. Podemos encontrar a Diego Rojas Arias como un bibliófilo. Bueno, yo me considero lector, o sea, bibliófilo porque me gusta, o sea, desde chico me ha fascinado coleccionar libros, o sea, siempre estoy, o sea, invierto mucho en mi autoeducación, en el caso de conseguir libros, ¿no? O sea, por ejemplo, parte de mis ingresos laborales, o sea, una buena parte se va en conseguir buena literatura que no se consigue en la provincia de Loro, lamentablemente. Sí, o sea, vivimos en un medio que no tenemos esa facilidad de ingresar a los productos culturales en el caso de la literatura. Claro, siempre estoy escribiendo a amigos míos que son libreros, ¿no? Pues, y consiguiendo buenas obras. A veces me cuestan un poquito, pero bueno, por ejemplo, en la actualidad me hice de las obras completas de Hermann Hesse, ¿no? De sus cuentos, ¿no? Del Lobo Estepario, una colección de la obra completa de Hermann Hesse que me costó casi un ojo de la cara. Tiene la colección completa. Claro, ¿sí? Me conseguí poesía de Patti Smith, de Antonio Colinas, de Adonis, de Fitzgerald, por ejemplo, ¿no? Su obra poética y todo eso. No, yo sí creo que me considero un bibliófilo en proceso, se podría decir, ¿no? O sea, no un bibliófilo establecido, en proceso. Pero eso es como una especie de peligro, por ejemplo, para las obras de los poetas contemporáneos, para los poetas conterráneos, para los poetas de nuestra patria, como que resulta un peligro, bueno, no un peligro, sino más bien como que, por ejemplo, yo digo, este es mi libro. Uh-huh. Y dice Diego, no, si yo estoy a otra altura de no, ¿cómo va con eso? O sea, tendería a mirar por encima del hombro a las obras coterráneas, por decir algo. No, yo no creo eso, estimado Olivia, no. O sea, yo aprecio mucho la literatura ecuatoriana, sudamericana. O sea, tampoco puedo decir que leo todo lo ecuatoriano. No hay cómo, no avanzamos. No se puede, pero por ejemplo, bueno, si vamos a nombrar a autores nacionales, por ejemplo, yo soy muy lector de autores como Juan José Rodinás, por ejemplo, me fascina, bueno, me gusta mucho su obra. Autores como Lorenzo Roy Sigüenza, ¿no? Por ejemplo, Raúl Serrano Sánchez, que me parece un excelente narrador. Por ejemplo, me gusta mucho la obra
bueno, un autor desconocido que es aquí en El Oro, de Silvio Reyes Heras, su novela Suburbio de Perros y Lobos. Sí, Creo que es una novela que siempre, a la que siempre cuando intento hacer narrativa es un libro al que siempre estoy revisando, haciendo una especie de relecturas porque me parece genial. Es muy vivencial también. Entonces o sea, yo tengo mucho respeto por la literatura ecuatoriana. Y como le digo, o sea, no es tampoco que digo que leo todo, porque claro que hay autores que no me gustan, pero es cuestión de gusto, ¿no? Sí, y acuérdense y acuérdense que uno como artista, como autor, tiene que darle esa libertad al lector, o sea, tiene que darle esa libertad de que al lector no le guste tu obra, porque también yo me he topado con gente que me ha dicho que no le gusta lo que yo hago y le digo, bueno, está bien, hermano. O sea, hay que respetar. Estás en tu derecho. Perfecto. O sea, si no te gusta lo que yo escribo, está bien. O sea, tú tendrás tus temas favoritos, o sea, tendrás cierto tipo de poesía que te guste leer. Claro. Una afinidad con... Por ejemplo, yo me he topado con gente que me ha dicho, o sea, Diego, o sea, me gusta cómo tú te expresas, o sea, cómo escribes esa fluidez, pero si tú escribieras, me han dicho, por ejemplo, si tú escribieras temas románticos, o sea, yo sí consumiría tus libros porque es el tipo de poesía que a mí me gusta leer, o sea, y está bien, o sea, entonces... Uno tiene que darle esa libertad. Esa libertad, el derecho a no leer lo que no le gusta. O sea, no por eso van a dejar de ser buenos lectores. Bueno, yo considero así. Como el color de las telas, ¿no? Ya, exactamente, claro. Sí. Alguna vez hablando del tema de los libros, ¿no? Yo lo veía que siempre Diego publica en las redes el libro que está leyendo, el libro que va a seguir. Y yo le escribí por interno, me acuerdo. Diego, intercambiamos libros. Yo ya no avanzo a comprar libros tampoco. O sea, para mí comprar libros, Diego es soltero, ¿verdad? Sí. Soltero y disponible para quienes quieran escribir algún mensaje. Yeah. Pero en mi caso yo soy casada, tengo un hijo. Y se supone pues que el presupuesto de la casa se lo hace entre los dos. Entonces yo compro los libros calladitos. Y cuando llega un paquete ya de Servientrega a la casa, ya llega de Quito... Te llegó un paquete, sí, entonces los escondo porque son libros y libros que uno tiene que ir comprando fuera, como dice Diego, porque aquí no tenemos esa facilidad en Machala, ¿no? Claro, pero Cruzcaya, o sea, en la actualidad tenemos la ventaja de la tecnología. Por ejemplo, en mi caso hay libros que yo he querido conseguir y no he podido porque no los encuentro, ¿no? O sea, entonces tenemos la ventaja del internet, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos, por ejemplo, que a mí me fascina mucho, por ejemplo, la poesía, por ejemplo, de un autor norteamericano que se llama Edward Cummings, ¿no? Entonces, y no he podido encontrar sus libros. Entonces, tenemos la ventaja del internet. Entonces, uno lo busca y entonces tenemos ahí. De repente hay un PDF por ahí que alguien se lo comparte, que alguien se lo... Por ejemplo, El Guardián entre el Centeno es una obra que me ha fascinado por la historia que tiene detrás, pues, ¿no? Que es una obra que está involucrada en la muerte de John Lennon y toda esa cuestión. Bueno, cuando era joven, pues como aficionado al rock que también soy, pues no escuché sobre esa obra, pues y no la pude conseguir, pero como tenemos la ventaja del internet en la actualidad, pues ya tuve la oportunidad de leerla en el PDF. Bueno, ahora recién que hice un viaje a Quito, que me invitaron a una feria del libro a la FIL de Quito en el 2022, a la Feria Internacional del Libro, ¿no? Entonces, recorriendo una librería, tuve la ventaja de verla ahorita y recién la pude conseguir. O sea, entonces ya la compré como por aprecio a la obra, porque ya la había leído. O sea, incluso yo la imprimí en papelitos. Para tenerlo en físico. Claro, es diferente. Esa es la ventaja que tenemos ahora. O sea, si no podemos acceder en físico, por lo menos tenemos el internet, ¿no? Y nos llegan a veces, por ejemplo, en mi caso tengo, por ejemplo, qué sé yo, la obra completa de Huidrobo, de Vallejo, de Blanca Varela, pero así, o ¿por qué? Porque llega el PDF completo, ¿no? Pues claro. con todos los textos. Claro, pero en lo personal yo soy más hincha del libro en físico porque lo puedo subrayar, puedo escribir a pie de página. Y el tamaño, además, siempre cuando imprimimos el PDF es en A4, es un poquito más complejo para la lectura. Pero como se dice, pero cuando ya no queda de otra, toca recurrir al PDF o al blog donde se encuentra pues el poema, ¿no? Bueno, el texto. Abramos la parte más importante de la programación, escuchar al poeta con su obra, con su texto poético, con su poema. No, después lo cortamos, ya, perfecto. Ya, claro, Bran, entonces yo aquí para este programa pues he traído este librito que me publicaron en la ciudad de Quito el año pasado. Sí, ya vamos a hablar un poco más detenidamente de todo lo inhumanamente posible. Claro, bueno, entonces voy a leer un texto corto que incluye este libro. Pues no, este libro es una antología que se hizo de toda mi obra a partir del año 2023 hasta el 2023, o sea, son celebrando 10 años de poesía, ¿no? Esa fue la excusa. Bueno, este es un texto que se encuentra en el libro La poesía con sangre entra, que se publicó en el año 2015, editorial Marfus de la ciudad de Manta.
Es un tributo a la tierrita, ¿no? Porque como decía con Constantino Cavafis, o sea, la tierra siempre va con uno a donde quiera que vaya, ¿no? Y claro, pues entonces siempre extraño a la tierrita cuando estoy fuera de aquí, ¿no? Bueno. Especialmente cuando se está lejos. Sí, ya, este es un texto de juventud que se llama Isla Jambelí. Algunas veces el mar amanece río. Llega con la ola del recuerdo la espuma de tu nombre a besar la arena. El aroma del mar me trae tu cuerpo. Tu ausencia es esta playa que recorro solitario entre los bañistas extranjeros. A lo lejos asoma un barco. La luz de un faro en la distancia que hiere es un ojo destellante de un cielo sin ti. En el vuelo de las gaviotas descubro la clave del poema. ¿Para qué todo el silencio si todo lo que calla grita? Y ese es el texto de... Bueno, una parte del libro del... Ese era un abreboca, ¿verdad? Un abreboca. Claro, sí. Continuaba por lo menos con unos 2 poemitas más, ¿verdad? Sí, sí. Ver, sí, Perfecto. Ya vamos entonces con un otro texto de... Bueno, para nuestra teleaudiencia debemos comentarles que estamos celebrando ya con anticipación el Día de la Poesía, pues que es este día viernes. Viernes Entonces, 21 de marzo, sí, aquí señora. con Diego Rojas celebrando el día. Ah, sí, tenemos, claro, de la creo que es poesía. el 23, ¿no? El 21. El 21, el día viernes. Ya, a ver, este es un texto que está incluido en el libro que se llama El Paraíso de los Nadie, ¿no? Que se publicó con Editorial Cuerpo de Voces en el año 2020, en pleno año de la pandemia. Es uno de esos textos, es uno de esos textos rabiosos del que les hablaba, pues al comienzo, ¿no? Esto se llama Fumadero Blues. Buscando en la crónica roja del periódico de hoy la noticia del violento asesinato de un amigo mío, me topo con el anuncio de un estreno cinematográfico al que ya no asistiremos, porque lo nuestro sencillamente se acabó. Supongo que yo también necesito un balazo que me devuelva al mundo real, meterme por la nariz toda la línea equinoccial y construir una nueva patria libre sobre tus senos desnudos. Quiero decir que lo sublime siempre es chueco. ¿Por qué siempre nos mata más lo que no pudo ser que lo que realmente fue? Pero la vida en los periódicos tampoco significa nada. Asunto de los que nos graduamos en vicios y pobreza. Mi padre sacrificó tanto para que yo no terminara igual que él y sí que lo cumplió. Terminé peor. Da igual si no me entienden. Solo es la escritura que fluye como la sangre de la cabeza rota en una pelea de bar. Entonces, ese es otro texto de él. Y bueno, y entonces cerremos esta trilogía de lectura con otro texto. ¿Cómo no? Vamos a buscar uno que no sea muy largo, ¿no? Porque porque también me he caracterizado por hacer poemas tipo tiradera, dijo un amigo mío que es rapero, ¿no? Porque se va de largo y con tantas cosas. Entonces vamos a buscar un Ese texto. adjetivo está muy sui generis. Ya, a ver, vamos a buscar, a ver, otro. Ya, aquí está. Este es un poema de amor, ¿no? Que también está incluido en el libro El Paraíso de los Nadie. Bueno, un poema de amor, entre comillas, porque yo no creo en los poemas de amor. O sea, yo creo que en los poemas de desamor, que es lo que en realidad se escribe, ¿no? Porque del amor no se escribe, se vive. Primer amor. Todo el mar es un corazón que extraña. Sé que te perderé de la misma forma en que vine a hallarte, con las olas chocándose contra los muelles tristes, solos. Tendrá el viento del cielo de la tarde un aroma como a llanto enclaustrado dentro del cadáver de un rayo de sol. La playa como una sangre hecha arena nos comunicará el único designio del coral. Arde el mar en su azul inmensidad, y tus huellas en la orilla, lo mismo que monedas de gloria extraviadas entre la espuma. Oyes ese rumor como a silencio desnudo en mitad de mis palabras, y aunque ningún horizonte es mejor que el lenguaje de tu cuerpo, ese límite de ciega tempestad, sé que te encontraré de la misma manera en que vendré a perderte, con el mar que era mi hermano apuñalándome las espaldas. Ya. Bueno, a mí me encantó. No sé si será de amor o no será de amor. Sí. Pero Bueno, es que el amor y el desamor van de la mano, definitivamente. yo quiero preguntar algo que puede sonar un poco cliché o lugar común, ¿no? Pero siempre los escritores o los poetas decimos que la poesía nos ha salvado. Nos
ha salvado la poesía, Diego? Bueno, yo tenía una dicotomía pues en cuanto a eso. Yo también se lo he escuchado a otras personas, a otros autores, que la poesía salva. Bueno, yo en un momento de mi vida, pues no, pesimista, yo llegué a decir que no, o sea, que eso no era posible, pero yo creo que soy el testimonio vivo de eso, pues que leer y escribir salva, ¿no? Porque los que me conocen, pues, con la vida conflictiva que llevé, ¿no? Cuando era más joven, cuando era más muchacho, ¿no? Cuando era pelado, Ya, vamos a cuando era decir, pelado, porque Sí, entonces, seguimos siendo jóvenes. Claro, con la vida conflictiva que llevé, pues, ¿no? De calles, de vicios y de malas conductas, ¿no? Y de tantas cosas de las que no me orgullezco, ¿no? Bueno, pues leer y escribir me salvó, porque yo creo que si no hubiese sido por el arte, pues mi camino hubiese sido otro, mi destino hubiese sido diferente, distinto, ¿no? Pero aquí estamos, ¿no? Al menos a mí, yo creo que sí, a mí me ha salvado, o sea, no del todo, pero yo creo que sí, o sea, sí me ha dado una cabida hacia nuevas formas de entender y ver la vida, ¿no? Es una especie de refugio, ¿no? Una especie de balsa a la que al final nos subimos y estamos ahí de alguna manera. ¿Qué le puedes decir, Diego, a los jóvenes, a esas personas que tienen como ese gusanito de querer escribir, pero que todavía no lo hacen y que necesitan esa motivación de quienes ya tienen la trayectoria tuya? Bueno, yo en la actualidad no conozco jóvenes que escriben, o sea, yo conozco a los que eran jóvenes en mi época y escribíamos, ¿no? Y algunos, bueno, no sé, pues que se quedaron en el camino, otros no sé si seguirán escribiendo. Supe de algunos amigos que por ahí publicaron sus cositas, pero no tengo manera de saber. Pues bueno, yo en lo personal he sido insistente, o sea, porque yo creo que en este asunto no se trata simplemente de tener talento, sino de ser necio, o sea, de ser insistente a pesar de las fallas, los rechazos editoriales y todo eso, ¿no? Bueno, como le digo, o sea, yo no tengo, o sea, no conozco, pero sí soy consciente de que debe haber, como en mi momento lo fui yo, pues, ¿no? Que me llama mucho la atención esta cuestión de la escritura. Y yo creo eso, que los jóvenes deben eso, o sea, si quieren ser buenos escritores, como les digo a todos el que me pregunta, siempre les digo leer eso. Leer. Si quieren ser buenos escritores, tienen que leer mucho, leer todo, leer mala poesía, leer buena poesía, leer mala narrativa y leer todo lo que les gusta, o sea, y si no les gustan las obras clásicas, lean lo que les llaman a ellos la atención. Si te gusta leer cómics, si te gusta leer las novelas de superación, todo lo que se hace en actualidad, entonces hazlo, o sea, y nutre tu palabra, nutre tu imaginario, o sea, y nutre las expresiones que tú estás buscando para escribir tus obras, ¿no? Porque no sé cuáles serán los temas en poesía que en la actualidad manejen los chicos, las generaciones, ¿no? Por ejemplo, sí he tenido esos proyectos de crear talleres literarios en Pasaje para jóvenes, pero por cuestiones personales no he tenido la oportunidad, y espero pues ahora a futuro poderlo concretar, ¿no? A ver cuál es el o sea, cómo responde la juventud, ¿no? Quiero armarme un pequeño taller de poesía y escritura creativa dirigido hacia la juventud, pero esperemos que responda bien. O sea, hasta ahora no lo he podido hacer, pero entonces ahí en su momento pues también les daré los plus, toda la cuestión del proceso creativo, que no se puede dar aquí por la cuestión del espacio, ¿no? Claro. Y del tiempo. Pero eso, o sea, que lean mucho, que lean y que vivan, o sea, porque de eso se nutre la escritura, de la experiencia vital y de la buena lectura. O sea, y eso es garantía y del ejercicio de escritor, obviamente, ¿no? Escribir mucho, escribir bien, escribir mal y aprender. Es parte del proceso, o sea, no hay que tenerle miedo a los malos poemas, ¿no? Yo tengo muchos, pero eso no ha sido causa de rendirme, ¿no? O sea, seguir, aprender, eso. Nosotros vemos a Diego Rojas Arias como una persona que ha lanzado muchos anzuelos, voy a decir en estos términos, y ha llegado muy lejos y la pesca ha sido fructífera. ¿Cuál es el hilo conductor que le lleva a usted a enlazarse con editoriales de renombre, con antologías de renombre? O sea, ¿qué es lo que debe hacer la persona para ascender esos escalones? Yo siempre hablo desde lo personal, o sea, no sé otros autores cómo lo harán, ¿no? O sea, cómo será la manera en que ellos se contactan con editoriales grandes, ¿no? Por ejemplo, autores aquí en Ecuador que
publican con editoriales españolas, mexicanas, ¿no? De renombre, tienen traducciones y todo el asunto, no lo sé, ¿no? Pero en lo personal yo creo que hay que ser muy insistente, como le decía, yo no creo que sea simplemente cuestión de tener talento y escribir, ¿no? O sea, también insistir. Bueno, yo en lo personal, yo siempre he sido de las personas que cuando tengo un trabajo terminado tengo ciertos textos que considero que válidos. funcionan, ¿no? Funcionan, tienen un buen fondo, ¿no? Están bien dichos, o sea, dicen lo que yo buscaba decir en el texto. Y Entonces, usted ya está convencido, usted primero está convencido de que ese material ya tiene que tener una trascendencia. es que claro, pues si uno no está convencido de lo que uno hace, Claro, peor ¿para lo qué? van a estar los demás. O sea, claro que hay que ser bastante autocrítico, pero entonces uno también debe convencerse de lo que funciona y de lo que no. Y entonces, como le decía, pues entonces yo siempre, en lo personal, yo aprovecho mucho la herramienta del internet, de las redes sociales, ¿no? Entonces siempre estoy buscando editoriales, ¿no? Estoy buscando editoriales en Brasil, en Uruguay, en México, en España, en diferentes países. O sea, claro que no puedo enviar textos en inglés porque todavía mi inglés no. Bueno, el nivel de inglés mío no me permite escribir bien en el idioma inglés, no, pero bueno, en lo personal sí busco en todos los países en Centroamérica, ¿no? Envío trabajo, envío dossier de poemas y ocurre que de las 20 editoriales que uno envía, no te contesta ninguna. Y como puede pasar que de las 30 editoriales que envío después, me contesta una, me contestan dos. Lo que me pasó, por ejemplo, ahora que yo vi una convocatoria en Colombia, Editorial Converso se llama, Editorial Converso y Editorial Letras Negras, creo que es de... Vi que había firmado un convenio. Sí, una especie de- es una editorial en Colombia, no recuerdo exactamente la ciudad, creo que es en Pereira, creo que es el de la editorial, ¿no? Yo vi la convocatoria, pues no sé. En Manizales. En Manizales. Entonces, vi la convocatoria, pues no, decía poesía no romántica, ¿no? O sea, convocatoria de poesía no romántica para publicar Esta una es la antología, mía, dijo claro. Diego. Para publicar una antología de los mejores poemas que el jurado editorial no seleccionará, pues ponen los esquemas, pues no. Se seleccionarán los mejores y esos poemas pasarán de una antología que se va a distribuir en países como Venezuela, Argentina, México, pues no. Entonces yo dije, vale, pues enviemos texto, ¿no? Envié, pero yo envié con vamos a ver qué pasa, ¿no? Allá. Entonces vamos a ver qué pasa. Envié mi texto, pues como... Por eso digo que por eso claro. puse el alternativo de un Entonces, anzuelo. claro, entonces yo creo que uno tiene que ser en ese caso arriesgado e insistente. Entonces envié mi texto, ¿no? Lo envié, pues yo así, bueno, si lo aceptan, chévere, pues si no, pues ya será para la próxima. Y bueno, y lo terminaron aceptando. Bueno, y se va a publicar otro texto más fuera del país, ¿no? Que ya sería ya la sexta ocasión que un texto mío, pues bueno, en este caso un texto nada más se publica fuera del Ecuador. Y eso, yo creo que eso, o sea, Buscar ser el camino un poco, buscar el camino. no esperar que a uno Claro. lo vengan a buscar. Exactamente, o sea, si uno espera sentado que vengan a escribirle, eso no va a pasar nunca. Sí, O sea, claro, eso sí, nunca va a por pasar. eso Uno tiene que buscar la forma. Por eso le hacía esa pregunta, Claro. ¿cuál es el hilo conductor? ¿Cómo llega? ¿Cómo le lleva? ¿No? Es proponerse una meta de alguna forma, o sea, Claro, porque si uno espera aquí que alguien Claro. venga y le diga, quiere que le publique un libro, o sea, eso Claro, está difícil. también ocurre como te dije al principio, ¿no? O sea, ocurre que de las 20 editoriales todas te rechazan. Me pasó, por ejemplo, O a veces ni contestan. Claro, o sea, muchas veces ni siquiera contestan. O sea, por ejemplo, me ha pasado con revistas de Ecuador como Cazapalabras, que le he enviado texto muchas veces y ni siquiera me contestan, ¿no? Y la única vez que me contestaron fue para decirme que lamentablemente el texto, el trabajo, el dossier de poemas que le envié no está dentro de los parámetros estéticos del editorial. Entonces, de pronto a futuro, si tiene un texto que plantee otro discurso y tanta cosa, bueno, un arsenal de palabras técnicas para decirme que no me iban a publicar. Entonces eso. Y entonces uno tiene que tomar esos rechazos no como para desanimarse, decir, no, Claro. entonces esto no funciona, sino que uno tomarlo como un reto. Bueno, yo lo tomo como un reto cuando me pasa eso, ¿no? Claro. Entonces tengo que hacerlo mejor, tengo que volver a replantear el trabajo, volver a corregir y seguir madurando la escritura. O sea, que cuando uno quiere ser escritor en serio, tiene que ser muy, muy autocrítico en ese sentido. Cuando uno lo busca por no sé, por farandulear o por tener reconocimiento, como
conozco, claro. ¿no? Entonces, a la primera que fallaron, que les rechazaron la obra, lo dejaron ahí botado porque según ellos no funcionan para eso. O sea, es que en realidad nunca quisieron ser escritores, ¿no? Así es. Buscaron otra cosa en la literatura que no les funcionó. Eso. Bueno, yo tengo un temita que no quisiera que se nos quede fuera, Olivia, y es referente, Diego, al tema de la narrativa, porque no hay nada publicado en narrativa, pero sí sé que ya hay algo escrito en narrativa. Sí, en la actualidad, por ejemplo, yo, como te comentaba, Cruz Jaya, yo escribo mucho desde lo autobiográfico, ¿no? Y hay mucha gente que me ha dicho, Diego, o sea, tú no escribes poesía. Me han dicho así, Diego, tú no escribes poesía, tú escribes historias en verso, me dicen. O sea, tú siempre estás contando cosas. ¿Por qué no haces narrativa? O sea, ¿por qué no dejas eso y te pones a narrar? Entonces, yo le he dicho, bueno, o sea, yo nunca lo he visto de esa manera. O sea, para mí los poemas son poemas. O sea, esa es mi manera de hacer poesía. Yo nunca lo he visto así como lo ve esa gente. Pero claro, o sea, en la actualidad estoy trabajando un proyecto de narrativa, ¿no? Pero lo estoy trabajando, o sea, no me gustaría adelantar nada porque no sé si se concretará. Claro. Pero hasta el momento tengo, hasta de los 13 cuentos que tenía hace como 2 años atrás, como te decía, pues no, en base de lecturas y autocrítica, ¿no? En la actualidad creo que solo he rescatado 3, o sea, solo tengo listos 3 cuentos ahí, ¿no? Hasta ahora, en la actualidad. Que yo creo que en su momento, cuando yo considere que ya están, que yo mismo me convenza que son textos que funcionan, pues ya en su momento buscaré la manera de publicarlos, ¿no? O sea, si llega a ser un libro, mucho mejor. Pero por el momento solo es un proyecto, o sea, que un proyecto que estoy alimentando con mucha lectura, porque ya precisamente por eso, o sea, ya he dejado un poco de lado la lectura de la poesía para leer mucha narrativa, para poder escribir buena narrativa. Perfecto. Sí. Adelante, Olivia. Usted ha incursionado en otras disciplinas del arte, ¿verdad? Claro, pero para mí el fuerte es la poesía, o sea, desde que era joven, sobre todo la poesía irreverente, ¿no? O sea, porque mi meta es no llegar a ser el mejor escritor del Ecuador, sino uno bueno, o sea, uno digno de... Uno que valga la pena leer, exactamente. Y que trascienda, eso es lo que nosotros queremos. Trascender, claro. Por ejemplo, en la actualidad, yo también cuando era chico estudié pintura, ¿no? Estudié dibujo, pintura. Es algo que hago. Por ejemplo, en la actualidad trabajo en el GAD municipal de Pasajes, o sea, en la unidad de cultura, turismo y deporte. Soy promotor de artes plásticas, ¿no? O sea, yo tengo mis talleres de pintura para jóvenes, en realidad para gente de todas las edades, ¿no? Yeah. Donde imparto clases de dibujo, clases de pintura, pero la pintura no es un arte en la que puedo decir que... O sea, es una especie de hobby más bien. No lo considero hobby, o sea, sí, o sea, sí es un arte que también cultivo bastante, pero el fuerte mío es la literatura. Poesía. Eso es a lo que me entrego 24/7, como se dice, 24/7. Sí. Y la pintura sí, pero no tanto como la poesía, ¿no? Okay. O sea, sí la practico bastante también. Yo encontré una frase que quiero saber a quién corresponde. Dice, el arte no nos hace libres, pero es como si lo hiciera. ¿Es suya la frase? No, en realidad, a ver, en realidad eso es una paráfrasis de una película que yo vi, ¿no? Vi una película, era sobre una película sobre mafiosos, ¿no? De aquí, de Latinoamérica, en la época de la pandemia, me recuerdo, ¿no? Es una película sobre mafiosos, valga la redundancia, perdón. Entonces, uno de los personajes decía eso. Dice, en realidad, él decía, la plata no compra la felicidad, pero sí es como lo hiciera, decía él. Pues, como que lo hiciera. O sea, la plata no compra la felicidad, pero es como que lo hiciera. Entonces, ciertamente. Claro, y a mí me gustó mucho eso, ¿no? Porque o sea, la plata no compra la felicidad, pero sí te da esa sensación de que eres feliz teniendo plata, ¿no? Entonces hice como una parafrase. Entonces yo anoté eso en un papelito, pues entonces ya puse, el arte no nos hace libres, pero es como si lo hiciera. Pero es como si lo hiciera. Claro. Estaba muy bien porque ahí se me viene a la mente la palabra catarsis, ¿no? Claro. Que te libera muchísimo de, yo qué sé, si estoy estresada con un papel
en blanco y hago todo mi depósito allí, para naturalmente, como dijo nuestra digna compañera Cruzgaya, para dejarle udar por un buen rato. Entonces, ¿sabe qué me gustaría? Que nos comente un poquito acerca de todo lo inhumanamente posible, porque nosotros, esto se escucha cuando dice, voy a hacer todo lo humanamente posible, cuando te plantean un reto, cuando tienes que cumplir un objetivo, dice, voy a hacer todo lo humanamente posible, pero el título acá dice, todo lo inhumanamente posible. Conversenos acerca de a ver, este libro se publicó el año pasado, ¿no? En Editorial del Volcán se llama, pertenece al también poeta, pues, ¿no? Y editor Carlos Vallejo se llama, ¿no? Claro, es quiteño, ¿no? Entonces con él tuve la oportunidad de coincidir en la Feria Internacional del Libro, en la FIL de Quito del año 2022. Asistió pues a una de mis lecturas y por ahí conversamos, ¿no? Entonces me dijo que... O sea, él había seguido, pues, ¿no? En recitales, cuando me invitaban, pues, ¿no? Encuentros de poesía que me invitaban a mí, pues ahí había seguido la obra, pues también había escuchado de otros amigos míos y, bueno, entonces él había dicho que tenía un interés, ¿no? Y entonces él me planteó, pues, hacer una obra. Bueno, en realidad también, pues, le dije que sería muy bueno. Entonces, aquí lo que hice, bueno, la idea principal al principio fue hacer una edición ecuatoriana del libro que se publicó en Chile, que se llama Con todos los diablos encima, ¿no? Hacer como se hizo una en Argentina, entonces al principio fue hacer una en Ecuador. Pero luego se cambiaron los planes, ¿no? O sea, ¿por qué mejor no... hacer una antología? Claro, hacer una antología porque también ha habido gente, pues, conocidos, personas que conozco en el país, ¿no? Que a veces quieren conseguir los libritos anteriores míos. Bueno, la gente que le gusta mi no ha habido mi la literatura. oportunidad. Entonces, como no hay el librito, ya porque fueron ediciones cortas de tiraje reducido. Entonces yo le propuse eso, ¿no? O sea, ¿por qué mejor no hacemos una antología de lo mejor que se ha escrito durante 10 años que empecé con el primer librito hasta la actualidad, pues que fue en el año 2023, porque este libro incluye un extracto de un libro que todavía estoy trabajando, ¿no? Que espero ya poderlo publicar este año o el año que viene. Entonces, claro, te celebra toda esa trayectoria y se llama Todo lo inhumanamente posible porque, como dijiste al principio, pues no es prácticamente la misma historia de cuando les dije por qué se llama La poesía con sangrienta, porque yo considero que los procesos creativos son dolorosos, o sea, son escatológicos, son una especie de catarsis, entonces cuestan mucho, o sea, para mí cuesta mucho trabajar un buen texto poético, ¿no? Por ejemplo, hay gente que dice, que lo he escuchado, intelectuales, críticos, ¿no? O sea, que los poetas no son escritores, porque los poetas escriben poesía y no escriben. O sea, yo no estoy de acuerdo con eso, porque también escribir un buen texto poético, yo creo que también conlleva mucho sacrificio. Calificativo de escritor. Entonces por eso le puse ese título, todo lo inhumanamente posible, porque, o sea, dedicarte a la poesía durante 10 años. Es un acto de rebeldía, de ir contracorriente prácticamente. Claro, ¿no? y prácticamente, o sea, aparte de eso también es un acto de autoinmolación, se podría decir yo, porque uno a veces, claro, sacrifica muchas cosas, ¿no? Y eso, porque ha costado tener vivencias dolorosas, tener vivencias tristes, ¿no? Claro, fuertes. Y fuertes, ¿no? Y entonces juntar todo ese material vivencial, pues, para llevarlo a la escritura. O sea, ha costado muchísimas lecturas, ¿no? Ha costado muchísimas lecturas. Entonces yo creo que eso, pues, o sea, por eso yo lo digo todo lo inhumanamente posible. O sea, pero lo digo inhumanamente desde el sentido paradójico, ¿no? O sea, inhumanamente por lo cruel, por lo triste que ha sido en lo personal, ¿no? Por allí va exactamente. Claro, por esas espinas que a la final están incrustadas ahí en con una sola frase quedó muy bien explicado aquello de lo inhumanamente. Claro. A eso se debe, sí. Bien, bueno, Perfecto. yo creo que vamos ya despidiendo, cerrando el programa. Ha sido una tertulia, como decía precisamente Diego en uno de los posts, en donde hemos podido abordar algunos temas, Diego, ¿no? Nuestra intención con Olivia, que nos planteamos como objetivo del programa, yo creo que está cumplida. Siempre ha sido en nuestras previas reuniones, Olivia, para poder ya lanzar el programa al aire, que hemos estado pues varias veces. Esto también es algo que se ha planificado, que lo hemos venido construyendo desde hace muchos meses atrás. No es una casualidad que esté Diego Rojas aquí. Nosotros hemos querido pues
que lo mejor de la literatura de la provincia del Oro sea quienes inauguren estos programas, y estamos muy satisfechas de su presencia, de que haya aceptado la invitación y de haber podido acercar un poco al autor a la teleaudiencia. Ese ha sido nuestro objetivo, ¿no? Nuestro objetivo planteado es hablar nosotros menos y que el autor hable más, que realmente tengamos esa oportunidad de conocer al ser humano, ¿no? A ese ser humano que está detrás de los libros, que está detrás de los textos. Y como dice Diego, pues nos une esta cuestión de la escritura, de la literatura. Yo siempre he pensado también esto, de que tiene que haber una herida para que se produzca un texto poético, ¿no? Tiene que haber una herida. Lo que sucede es que a veces escribimos con la herida sangrante, y a veces escribimos con la herida ya un poco cicatrizada, ¿no? Entonces hay en ese proceso de ese transcurso de la herida, a veces nosotros dejamos todo en el texto, y a veces dejamos también ya ese texto madurar y florecer de otra forma, ¿no? De otra manera. Pero me ha sido para mí muy enriquecedor, Diego, poder tener esta charla, esta conversación, y espero también que para quienes nos estén escuchando, lo bonito de tener un programa en radio y televisión digital es que queda ahí grabado. Entonces aquí lo vamos a compartir, nos comprometemos los tres a compartirlo y a difundirlo para que realmente esto quede no solamente para la provincia, para el país, y también para quienes nos escuchan fuera del país. No sé si quiere dar unas palabras antes de despedirnos. Claro, yo creo que agradecer una vez más por la oportunidad, y espero que este programa tenga mucho tiempo de duración, que se tome en cuenta a muchos autores, ¿no? Jóvenes y no tan jóvenes, como ya dijimos al principio, ¿no? Eso, o sea, agradecer por el espacio, ¿no? Por dar esta apertura, porque no es muy común en nuestra provincia tener estos espacios, ¿no? Vivimos en una comunidad que es todavía un poquito cerrada a los asuntos culturales, que no le da mucha importancia, se podría decir, ¿no? Donde los gestores culturales peleamos contra viento y marea por usar un lugar común, pues, ¿no? Por mantener viva Así es. el ideal del arte, ¿no? De no dejarlo morir. Y claro, y eso, y a los jóvenes que no se rindan, que no abandonen su sueño de forjarse como artistas, ¿no? O sea, a pesar de los contratiempos, de los rechazos artísticos, de los fracasos, o sea, siempre sigan adelante, o sea, no se dejen pisar el poncho, o sea, no se queden, no se estanquen, o sea, como yo lo tengo escrito por ahí, o sea, peleen duro, ¿no? En la batalla. Claro, eso, claro. O sea, porque la pelea es a diario, o sea, es todos los días, o sea, no es la pelea no dejarse intimidar, claro. Ajá. Bueno, ya el tiempo el tiempo no se detiene y no espera. Ya concluimos con esta programación. Vuelvo a insistir en las palabras de nuestra compañera Cruzcaya. Ha sido muy satisfactorio, muy fructífero, y bueno, hemos cumplido con nuestro eslogan. Hemos estado con el autor, hemos conocido un poco de su alma y hemos escuchado su voz, y nosotros somos detrás de la palabra.